Buenas tardes para todos. Les presento aquí la guía número 1 de geometría. En esta clase vamos a hacer una aproximación a teoremas geométricos. Iniciamos repasando el concepto de rectas paralelas. Entonces entendemos como rectas paralelas aquellas rectas que no tienen puntos en común, que si las prolongamos en ambos sentidos, ellas nunca se van a intersecar. Y el concepto de recta secante, entonces entendemos que dos rectas son secantes cuando se intersecan, o sea que tienen algún punto en común. Después de nosotros conocer estos conceptos y tenerlos claros, podemos hacer un análisis de este gráfico que les presento aquí, de esta imagen. En esta imagen observamos dos rectas, esta recta A', esta, y la recta B', son paralelas, ¿sí? Ellas no se cortan, no se intersectan. Entonces, por más que la prolonguemos, vamos a no tener nunca un punto en común. Y miramos la recta S', que intersecta a las rectas paralelas, ¿sí? Es una recta secante. Entonces podríamos decir que esta recta S' es secante, y que es secante a las rectas paralelas A' y B'. Aquí están los puntos de intersección secante. Entonces, cuando sucede esto, que miramos que esta recta es secante a dos rectas paralelas, observamos que se nos presentan una cantidad de ángulos, y sobre eso vamos a trabajar en esta clase. Entonces miramos que en estas rectas, cuando sucedió esta recta secante, vemos que nos aparecen 8 ángulos: el ángulo B, el ángulo A, el ángulo E, el ángulo F, el ángulo D, C, H y G, que están marcados aquí en este gráfico. Sobre esta parte y el analizar y las características de estos ángulos es lo que vamos a prestarle atención a esta clase, a tomar notas en el cuaderno, y vamos a analizarlos y reflexionarlos para resolver ejercicios con este teorema en geometría. Entonces, miremos y hagamos el análisis de estos ángulos, y miremos el primer concepto, y es ángulos correspondientes. Vamos a mirar entonces en este gráfico cuáles ángulos son correspondientes, y nos dicen que son correspondientes los ángulos que están al mismo lado de la secante, formando parejas, uno interno y el otro externo. Entonces vamos a mirar esos ángulos correspondientes. Miremos, están al mismo lado de la secante. Yo miro este lado de la secante o este lado de la secante, y miremos, interno significa que están dentro de las paralelas, externo están por fuera las paralelas. Entonces vamos a mirar cuáles ángulos son correspondientes. El ángulo D, miremos los que están internos, el ángulo D, y el ángulo B es externo y están al mismo lado de la recta secante. Entonces D, B son ángulos correspondientes. Vamos a mirar otro. El ángulo H, está por fuera, es exterior, y el ángulo F es interior y están al mismo lado de la secante. Entonces H, el ángulo H y el ángulo F son correspondientes. Listo, miremos otro. El ángulo G es externo, el ángulo E es interno, están al mismo lado de la recta secante.
entonces son el ángulo G y el ángulo E son ángulos correspondientes. Lo mismo que el ángulo C con el ángulo A son ángulos correspondientes, ¿sí? Uno interno, el otro externo y al mismo lado de la recta secante. Listo. Es este concepto de ángulos correspondientes que lo vamos a tomar allí en el cuaderno y que nos quede claro en este retazo de conceptos que nos van a permitir llegar a mirar la medida de ángulos, que es el objetivo de esta clase. Vamos a mirar este siguiente concepto y es el concepto de ángulos alternos internos. Alternos, ojo, alternos, alternados, internos, internos están dentro de ese espacio, las rectas paralelas. Internos, esto sería el interno, entonces vamos a mirar ángulos que sean alternos internos. Alterno significa que uno está a un lado de la secante y el otro está al otro lado, por eso se llaman alternos. Y son internos porque están dentro de las rectas paralelas. Entonces vamos a mirar ese concepto, aquí está la notica para que ustedes la tomen, los ángulos alternos internos. Entonces vamos a mirar cuáles son alternos internos. Miremos, que sean internos, necesitan que estén dentro de las paralelas. El ángulo C, miren, es un ángulo interno, y el ángulo F, miren, también es interno, y son internos alternos, ¿sí? Ese, ángulos internos alternos, es decir, miremos que este C está a un lado y el F está al otro lado, son alternos internos, están dentro. Otro alterno interno, el ángulo D, y el ángulo E, son internos alternos, ¿sí? Alternos internos, ¿sí? Están internos y además están alternados, uno a un lado y el otro lado. Alterno significa que uno está a un lado de la secante y el otro está al otro lado. Interno significa que están dentro de este espacio de las rectas paralelas. C con F son alternos internos, ¿sí? Listo. Concepto claro y trabajado para que lo repasemos y lo apropiemos, debemos asimilar esa parte. Vamos a mirar otro concepto y son los ángulos alternos, ¿sí? Alternados, externos. Ya no están internos, sino que están externos. Los que sean alternos, pero externos. Entonces un ángulo externo es el G. Ángulo G está externo, está por fuera de las rectas paralelas. Listo. Y es alternado con el ángulo B. Miremos que también es externo. Entonces sería alternos externos, ¿sí? Están por fuera. G y B, alternos externos. Miren, otro que está externo es el ángulo H. El ángulo H es este ángulo que está generándose aquí. El ángulo H y el ángulo A son externos alternos, ¿sí? Está alternado, uno a un lado, el otro está al otro lado. Listo. Ese es el concepto de estos teoremas en geometría para las rectas paralelas y rectas secantes que nosotros estamos trabajando para esta clase. Miremos otro concepto y son los ángulos opuestos por el vértice. Este concepto, opuestos por el vértice. En geometría el concepto de vértice se refiere a un punto, ¿sí?, en el cual se intersectan o se intersecan dos rectas. O sea que este punto que se genera aquí, punto de intersección entre esta recta secante con esta recta paralela, este sería un vértice. Y entonces vamos a mirar ángulos que sean opuestos.
Sí, el concepto opuesto lo tenemos. Entonces tenemos este concepto de este ángulo B y este ángulo E. Miremos, este B se observa como si abre hacia arriba y este E lo vemos como que abre hacia abajo. Entonces por eso son opuestos, y son opuestos con un punto en común, que sería el vértice de esos ángulos, es común. Entonces esto se llama este concepto, que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Son ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo que este ángulo. El ángulo F y el ángulo A, miremos que tienen un punto en común, el vértice es común y además están opuestos, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Entonces se llaman ángulos opuestos por el vértice. A y F son opuestos por el vértice. Vamos a mirar en el ángulo D y el ángulo G son opuestos por el vértice. ¿Sí? Aquí está el vértice. El ángulo H y el ángulo C también son opuestos por el vértice. Sí, tienen el vértice, es común a esos ángulos y están en direcciones contrarias, están abriendo en direcciones contrarias. Listo, eso es este concepto en geometría, que lo tengamos presente al trabajo que vamos a hacer ahorita. Estas leyes que hay aquí, geométricas, las debemos asimilar, tenerlas claras para poder resolver los ejercicios propuestos. Otro concepto es el concepto de ángulos suplementarios. Ese concepto de qué es un ángulo suplementario, qué son ángulos suplementarios. Entonces hablamos que dos ángulos son suplementarios siempre y cuando su suma sea igual a 180 grados. A eso llamamos ángulos suplementarios. Es decir, dos ángulos son suplementarios cuando al sumarlos me da 180 grados. Conceptos, entonces ahí ya repasamos estas 5 leyes. Qué importante que las vamos a asimilar. Claridad en un ángulo correspondiente, claridad en ángulos alternos internos, ojo a los conceptos, y ángulos alternos externos, ángulos opuestos por el vértice y ángulos que son suplementarios. Siempre estamos mirando así una relación entre varios ángulos y vamos a mirar qué característica, qué ley de esa cumplen. Aquí tenemos un resumencito de esta primera parte que vimos, y este resumen nos habla de que los ángulos correspondientes y alternos son congruentes. Este concepto de congruentes, congruencia, igual medida. Estábamos hablando, congruente es igual medida. Listo. O sea que los alternos externos y los alternos internos son de igual medida y son congruentes. Listo. Y los correspondientes, los ángulos correspondientes también son de igual medida, para que los tengamos presentes. Conocemos entonces los ángulos colaterales, son suplementarios. Ojo, este concepto de colateral significa que son seguidos y están al mismo lado. Por ejemplo, ¿qué ángulos son colaterales? En este caso, el ángulo F y el ángulo B son colaterales. Y si yo lo sumo, me da un ángulo suplementario, 180 grados. Listo. O sea que los ángulos colaterales, son suplementarios, es decir, que su suma da 180 grados, para que los tengamos. Es más, aquí lo podemos mirar. Si yo sumara estos ángulos, tendría un ángulo llano, ¿sí? Y el ángulo llano es de medida 180 grados, para que los tengamos entonces presente en este resumencito de lo que nos dicen acá, que los ángulos colaterales, o sea, del mismo lado y seguidos, son
son suplementarios. Aquí nos resumen también que los ángulos suplementarios su suma da 180 grados y me dice también que los ángulos congruentes son los que tienen la misma medida. Ya habíamos visto esa parte. Aquí nos resumen toda esta primera parte que tenemos presente. Entonces aquí los voy a invitar a resolver el ejercicio, a mirar el ejercicio que vamos a resolver para esta clase y nos quede la actividad propuesta. Todos estos conocimientos que tenemos allí, que nosotros tuvimos en este resumencito que hicimos, conceptual, nos va a permitir resolver nuestro ejercicio propuesto. Y vamos a ir repasando los conceptos. El ejercicio dice, busca el valor de todos los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal o una secante. Sí, las rectas secante también se le puede llamar rectas transversales. Cuando se conoce la medida de uno de sus ángulos. Uy, aquí nos están dando la medida de un ángulo y yo tengo que conseguir la medida de todo el resto de los ángulos que están aquí en este ejercicio que tenemos presente acá. Vamos a mirar entonces cómo resolver y eso nos van a permitir esas leyes que nosotros vimos anteriormente, nos van a permitir llegar a esos conceptos. Listo. Yo conozco que este ángulo mide 60 grados. Es el dato que me dieron. Este ángulo mide 60 grados. Me están pidiendo conseguir el ángulo 1, el ángulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo que conseguir la medida de cada uno de esos ángulos. Pero yo tengo esta herramienta. Y es cada una de estas leyes que me dieron acá, que me van a permitir. Y me dijeron que todos los ángulos, los correspondientes, los alternos, el opuesto por el vértice, son ángulos de igual medida. Entonces yo voy a repasar esa parte aquí, en nuestro ejercicio. Yo voy a mirar lo siguiente. Y yo voy a decir que este ángulo 60 con este ángulo son ¿qué? Esos ángulos son colaterales, ¿sí? Entonces vamos a mirar este ángulo. Este ángulo que hay acá son colaterales, ¿sí? Miremos este ángulo y este ángulo son colaterales. 60 y el ángulo 3 son colaterales. Están al mismo lado de la secante y sumándolos forman un ángulo llano. Si yo cogiera esto aquí, todo esto, si sumara estos dos ángulos, me daría un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces yo de aquí podría sacar la medida del ángulo C, del ángulo 3, perdón. Entonces yo diría que el ángulo 3 más el ángulo de 60 grados, ese que me dieron el dato, suman 180 grados. Ojo que yo en esto en geometría tengo que ir justificando por qué. Eso por qué, por ser colaterales. Colaterales. Entonces, si son colaterales, son suplementarios. Entonces son suplementarios. Listo, suplementarios. Ahí justifiqué. Listo, voy a hacer mi ecuacioncita que hay acá. Entonces el ángulo C, perdón, el ángulo C no, el ángulo 3, el ángulo 3, que está en este ejercicio estamos trabajando con numeración. El ángulo 3, ese ángulo 3
es igual a 180 grados menos 60 grados. ¿Sí? Sí, esa ecuacióncita ya la sabemos resolver nosotros. O sea que el ángulo 3 es igual a 120 grados. Listo. Ya conseguí el ángulo 3 y por una justificación que hay ahí precisa, por una ley, porque esos ángulos son colaterales y al ser colaterales entonces son suplementarios, y si son suplementarios al sumarlos me debe dar 180 grados. Listo. Ya tengo el ángulo C, vale 120, el ángulo 3, perdón, 120. Entonces voy a conseguir el ángulo 1. El ángulo 1 yo podría decir que es igual a 120 grados. ¿Por qué? ¿Por qué ley? Tengo que justificarlo. ¿Por qué? Porque el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Por el vértice. Listo. Listo. Entonces, porque el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 3, la medida. Al ángulo 3, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3. Y como 3 vale 120, entonces 1 vale también 120. Listo. Vamos a mirar entonces, y ya tengo el ángulo 1, el ángulo 3 también lo conseguí. Voy a conseguir el ángulo 2. El ángulo 2, miremos, también lo voy a justificar por la misma ley. Entonces voy a decir que el ángulo 2 es igual a 60 grados. Miramos, ¿sí? El ángulo 2 es igual a 60 grados. ¿Por qué debo justificarlo? ¿Por qué? Porque el ángulo 2 es igual al ángulo de 60 grados. 60 grados por opuestos por el vértice, ¿sí? Y ya hice mi justificación, son opuestos por el vértice. Listo. Y ya tengo el ángulo 2. El ángulo 2 vale 60 porque es opuesto por el vértice con este ángulo. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. El ángulo 120 yo lo saqué porque este ángulo más este ángulo debe darme 180 grados. Son colaterales y al ser colaterales son suplementarios. El ángulo 1 yo saqué porque es opuesto por el vértice con el ángulo 3. ¿Sí? Entonces tienen la misma medida. Ya nosotros aquí en este resumencito habíamos dicho que los ángulos alternos y los ángulos colaterales suplementarios, los ángulos congruentes tienen la misma medida. Listo. Vamos a mirar entonces esta parte que nos falta acá. Nos falta el 4, el 5, el 6
y el 7. Yo voy a mirar entonces y voy a observar esta parte, que este ángulo 4 es alterno interno con el ángulo 3. Alterno interno del ángulo 3. Y yo el ángulo 3 ya lo conozco. Entonces voy a decir, yo sé que el ángulo 3 vale 120. Entonces voy a decir que el ángulo 4 es igual a 120 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 3 es igual al ángulo 4 por alterno interno, por alterno interno. ¿Listo? Por esa ley. Y listo, ya tengo este 120 grados, ya tengo este resuelto. El 4 ya lo tengo. Listo, por la misma ley puedo conseguir este, el 5. Por la misma ley, yo veo que 5 es alterno interno con el ángulo 2. Te lo justifico. El ángulo 5 es igual ¿a qué? Es igual al ángulo 2. Y el ángulo 2 vale 60. Yo ya lo había conseguido. O sea que el ángulo 5 también es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 5 es igual al ángulo 2 por la regla de por alterno interno. Por alterno interno. Listo, esa es la justificación. Por esa regla, porque tú das esos resultados. Listo, tengo el 5. Miremos que yo tranquilamente por esas mismas leyes puedo conseguir este. Si vamos a buscar el 6, yo observo que el 6 es exterior. Es exterior y lo voy a trabajar con este ángulo que hay acá. Con 60, que también es exterior, pero está alternado. Este está al lado izquierdo, este está al lado derecho de la secante. O sea que es alterno externo. Entonces yo digo, voy a justificar que el ángulo 6 es igual a 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es la justificación? Porque el ángulo 6 es igual a 60 grados. Miremos. Porque miren, a este es a este. Son externos los dos, pero están alternados. Son externos, alternos externos. Y los ángulos son iguales. Te voy a decir por qué. El ángulo 6 es igual al ángulo 60 por alterno externo. ¿Sí? Externo. Listo. Y teniendo ese dato, yo me puedo decir, yo ya conozco este ángulo, lo puedo hacer, justificarlo por ser colaterales o suplementarios, o tranquilamente también lo puedo conseguir con este. Miremos, 7
es exterior, uno es exterior y están alternados, son alternos. O sea que 7 y 1 son externos, alternos externos. Listo. Entonces vamos a mirar. Te podría decir que el ángulo 7 es igual, el ángulo 7 es igual ¿a cuánto? Al ángulo 1. Y el ángulo 1, dale 120 grados. O sea que el ángulo 7 es 120 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 7 es igual al ángulo 1 por ángulo externos alternos, por ángulos alternos externos. Esta es la justificación. Entonces allí y hemos solucionado. Ya tengo todos mis ángulos solucionados, mi taller propuesto. Entonces lo que yo voy a hacer en estos ejercicios es analizar para yo ir extrayendo. Yo sé que los alternos externos, los alternos internos, eso tiene las mismas medidas. Los colaterales son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Listo, ya tenemos en esa parte. Toda esa parte la podemos tener presente en este ejercicio para calcular medidas de ángulos. Nuestra clase de hoy era calcular medida de ángulos. Por esa razón aquí ya nos presentan nuestro taller que está dividida en dos actividades. Una primera actividad nos permiten indagar, van a invitar a que indaguen y contestar esta pregunta bien argumentadita, bien hecha. Van a contestar esto no en un escrito no menor a 5 renglones. Vamos a hablar de esto, porque los puentes tienen esa característica que a veces tienen estas formas de triángulos. Toda esa parte vamos a indagar, vamos a investigar sobre esa parte. Y en esto vamos a hallar las medidas de los ángulos, así como resolvimos el ejercicio. Vamos a hallar en este primer ejercicio el ángulo A, qué medida tiene. Aquí tenemos alternados, interno o externo, listo, ya vi. El ángulo B, ¿cómo lo consigo? El ángulo C en ese primer ejercicio. Y vamos a mirar en este siguiente ejercicio. Lo que voy a hacer es colorear los ángulos que tengan la misma medida. Ahí ya sabemos que todas estas condiciones, esto que tienen la misma medida, todos estos ángulos tienen la misma medida. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer en este ejercicio 2 de la actividad 2 es colorear cuáles son de la misma medida. Y en el tercer punto de esta actividad vamos a conseguir la medida de los ángulos, encontrar los valores de los ángulos. Este ángulo me lo dieron y yo podría, ya conozco esto. ¿Por qué? Aquí tenemos una cosita, y es que tienen el vértice de estos ángulos es común. O sea que ahí tengo una condición para justificarlo. Conseguir este ángulo que hay acá y conseguir este ángulo que hay acá. Lo mismo vamos a hacer con este inciso B en este trabajo de geometría. Listo, jóvenes, aquí está este tiempo estipulado para hacer la actividad. Entregan y envían al correo. Feliz tarde para todos.